Hola a todos, bienvenidos a este tutorial sobre conceptos básicos de la electricidad. ¿Qué es electricidad? Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. La electricidad es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo, transporte, climatización, iluminación y computación. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un arreglo que permite el flujo completo de corriente eléctrica bajo la influencia de un voltaje. Un circuito eléctrico típicamente está compuesto por conductores y cables conectados a ciertos elementos del circuito como aparatos que aprovechan el flujo y resistencias que lo regulan. La analogía sería al flujo de un circuito de agua que funciona bajo la presión del flujo. Identificaciones de variables: I, intensidad; R, resistencia; P, potencia; B, voltaje. Intensidad se halla con la fórmula de la ley de Ohm, que es I igual a V sobre R, y su unidad se media en los amperios. Resistencia se halla utilizando la fórmula de la ley de Ohm, R igual a V sobre I, y su medida se da en ohmios. Potencia se halla con la fórmula de la ley de Watt, P igual a V por I, y su unidad está denominada en watts. Voltaje se halla con la fórmula de la ley de Ohm, V igual a I por R, y su medida se da en voltios. ¿Qué es corriente eléctrica? La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre el material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del material. En el sistema internacional de unidades se expresa en C sobre S, coulombs sobre segundo, unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético de fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. Voltaje eléctrico. Voltaje como la cantidad de voltios que actúan en un aparato en un sistema eléctrico. De esta forma, el voltaje, que también es conocido como tensión o diferencia potencial, es la presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma se establece el flujo de una corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la igualdad de posición que tienen los electrones al moverse a través del conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Ohm, quien descubrió el principio que ahora llevó su nombre. Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula: primera cifra, segunda cifra, multiplicador y tolerancia. Potencia eléctrica. Potencia es la velocidad a la que se le consume la energía. Si la energía fuese un líquido, la potencia sería en litros por segundo que vierte el depósito que lo contiene. La potencia se mide en joule por el segundo. Se representa con la letra P. Equivale a un watt. Por tanto, cuando se consume un joule de potencia en un segundo, estamos consumiendo un watt de energía eléctrica. La unidad de medida de la potencia eléctrica P es el watt y se representa en la W. Ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley de la electricidad que establece que la diferencia de potencial que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que le circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V igual a R por I. Ley de Watt. La ley de Watt dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y la intensidad que circula por él. Voltaje en voltios, intensidad y potencia en vatios. Ecuación de Watt, P igual a V por I. Medir resistencia. La resistencia eléctrica es la medición utilizada para determinar el flujo de corriente eléctrica y la cantidad de flujo que se va impedida. Esta es una prueba común que se utiliza en la solución de problemas de diversos problemas electrónicos. Lo más importante para recordar con las pruebas resistencias es que el poder del elemento a ensayar siempre debe ser apagado.
medir voltaje. El voltaje siempre se mide paralelo con el elemento, o sea, debes colocar los terminales del voltímetro entre los elementos o terminales del elemento. Ello resulta la diferencia de potencial o voltaje que se cae en el elemento medido. Medir corriente. La corriente, por el contrario, se debe medir en serie el elemento, o sea, debe colocar los amperímetros de la rama eléctrica del elemento y que se forme parte de esta. Ojo, solo es la misma rama que pertenece el elemento a medir. Circuito en serie. Los circuitos en serie son aquellos circuitos donde la energía eléctrica solamente dispone de un camino, lo cual hace que no interesen demasiado lo que se encuentra en el medio, y los elementos que la componen no pueden ser independientes. O sea, aquí solamente existe un único camino desde la fuente de corriente hasta el final del circuito, que es la misma fuente. Este mecanismo hace la energía fluya por todo largo del circuito, creado de manera tal que no hay ni independencia ni distinción en los diferentes lugares de este. Circuito paralelo. En un circuito paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Para conectar un nuevo receptor en paralelo, añadiremos una nueva línea conectada a los terminales de las líneas que ya hay en el circuito. Circuito mixto. Un circuito mixto, como lo muestra la imagen, es una combinación de varios elementos conectados tanto en paralelo como en serie. Estos pueden colocarse de la manera que sea siempre y cuando se utilicen los dos diferentes sistemas de elementos, tanto paralelo como en serie. Muchas gracias.